Muy bien. Como ya estamos grabando, podríamos empezar. Bueno, no me acuerdo si habíamos dejado en esta, ¿no? Indicar si son verdaderas las siguientes afirmaciones. Bueno, retomemos una idea muy importante de Kant, tal vez la idea, no sé si la más importante, pero sí es la básica. Si nosotros no entendemos esta distinción, se nos complica mucho. En el pensamiento cotidiano solemos ser empiristas. El empirismo es la doctrina filosófica que cree que solo existe aquello que vemos. Bueno, justamente el empirismo cae en una ilusión, porque existen cosas que no vemos y frente a las cuales nos comportamos como si fueran tan reales como, por ejemplo, un objeto material. ¿Sí? Pensemos en el amor, pensemos en los sentimientos. Los sentimientos no se ven. Uno dice, bueno, pero los sentimientos, por eso se llaman sentimientos, se sienten. Bueno, ¿qué otra cosa es una ilusión óptica sino una sensación? Con lo cual, el empirismo, por lo menos en el grado extremo que yo lo estoy presentando, debe ser descartado. Debe ser descartado. Pero esto no lo digo yo ahora, en el siglo XXI, sino que lo dijo Kant en el finales del siglo XVIII. Es decir, hace más o menos unos 230 años. No lo dijo ayer, lo dijo hace más de 200 años. Por lo tanto, para estudiar el conocimiento humano se necesita entender que el conocimiento humano es producto de una facultad. Esa facultad la vamos a llamar razón, y la razón tiene, entre otras cosas, dos facultades fundamentales, que son la sensibilidad y el entendimiento. El entendimiento es aquella facultad o aquel aspecto de la facultad racional que consiste en pensar. Podemos pensar en términos especulativos o en términos empíricos. Cuando pensamos en términos especulativos, no nos importa la experiencia. Solo nos importa el mero discurrir de nuestras ideas. El problema está que nuestras ideas no están anárquicamente estructuradas, sino que están estructuradas lógicamente. Por ejemplo, no podemos decir que un ave es un mamífero. ¿Por qué? Porque en el concepto de ave está el concepto de, entre otras cosas, ovíparo. Y el ovíparo, el que nace de huevo, no es mamífero que se alimenta, digamos, o que nace de manera, no sé si se dice así, que son vivíparos. Bueno, esto para presentar simplemente la idea de que tenemos dos facultades, el entendimiento y la sensibilidad. Este ejercicio se refiere exclusivamente a la sensibilidad, no al entendimiento. Por lo tanto, es objeto de estudio de la estética trascendental. No estoy agregando temas nuevos, simplemente estoy retomando lo que yo considero que es lo básico
para entender a Kant. Lo vamos a entender mejor cuando veamos a partir de la unidad que sigue, hoy mismo la vamos a comenzar a ver, a Hegel. Porque Hegel es como una especie de superación de Kant. Kant deja muchos hilos sueltos que nosotros no señalamos ahora por razones pedagógicas. Porque ¿para qué te voy a mostrar los defectos de la casa si yo te la quiero vender? No te diría, bueno, mira, los caños están pinchados, las paredes tienen humedad, el techo pierde. Yo te muestro lo que hay. Cuando te decidas a comprar, es decir, cuando pasemos de Kant a Hegel, vamos a ver cuáles son esos puntos sueltos. Atención, no es algo tan terrible como tener goteras en el techo, pero es algo que no cierra. Y es lo que probablemente dificulte la comprensión de ustedes. Por eso yo les agradecería que me hicieran preguntas como para orientar la respuesta, ¿sí? Y aclarar algunos puntos. Otra cosa básica de Kant es su distinción entre lo que él llama la cosa en sí y el fenómeno, el noumeno y el fenómeno. Kant entiende que existen aspectos de la realidad que doblegan o superan nuestra capacidad racional y que por lo tanto son incognoscibles. ¿Cómo es cada objeto? No lo sabemos. Por ejemplo, ¿cómo son cada una de las botellas que hay en el planeta? Bueno, sería una tarea insensata pretender conocer a todas las botellas, las presentes, las pasadas y las futuras. Es imposible. Sin embargo, yo tengo un concepto que es este, botella. Quiero decir, el concepto se aplica a objetos como estos. Y no, por ejemplo, a objetos como este, que es un lapicero. Ustedes seguramente tienen un lapicero y tienen una botella. Los objetos, mejor dicho, las cosas, son distintas. Pero por obra de la construcción no geológica o cognoscitiva de nuestra razón, identificamos con el mismo concepto, digamos, con la misma etiqueta, objetos que son distintos. Quiero decir, este objeto que tengo en la mano izquierda, el lapicero, es distinto de este objeto. Sin embargo, ahora lo tendré que ir a buscar. Otro lapicero, lo voy a traer. Digamos, hay un lapicero azul y uno negro. Pero resulta que los dos son lapiceros. Son distintas cosas, pero son, o se aplica a ellos, el mismo concepto. Yo no sé cómo piensan los animales. Yo no sé cómo piensa, digamos, Dios. No nos interesa, pero sí sabemos que nosotros pensamos así, identificando conceptos, ¿sí? Para cosas distintas. Pero fíjense hasta qué punto las cosas son distintas. Ustedes ven los colores. Uno tiene base circular, otro tiene base cuadrilátera. Bueno, uno tiene, no sé, una lupa y el otro tiene una cinta adhesiva. Es decir, el concepto es la base de nuestro entendimiento. Nosotros nos manejamos en el mundo por conceptos. Pero observen que son objetos distintos, son cosas distintas. ¿Las puedo conocer a todas? Bueno, a estas dos sí, porque las tengo sobre la mesa, pero ¿qué pasaría con todos los lapiceros y todas las botellas del mundo? Sería imposible. De eso se ocupa el entendimiento. Y hay una forma todavía más elaborada del pensar, que es el pensar puro, cuando no hay ninguna referencia a lo empírico. Ahí Kant, en lugar de hablar de conceptos o de categorías, habla de ideas. También en algún pasaje lo llama conceptos puros de la razón. Los conceptos puros del entendimiento,
que conforman, configuran los distintos tipos de juicios son la estructura que le damos a nuestro pensamiento. Pero hay ideas que no tienen nada que ver con la experiencia. Y esas son denominadas las ideas puras o las categorías puras de la razón. Y los estudia la dialéctica trascendental. Bueno, Perdón, Miguel, disculpa, ¿vos podrías repetir la diferencia entre conceptos puros de la razón y del entendimiento? sí, cómo no. Gracias. Los conceptos puros del entendimiento, o también llamadas categorías, son 12. Se dividen en 4 grupos de 3 unidades, de los que resultan los juicios afirmativos, negativos e infinitos, los juicios universales, singulares o plurales, o particulares también se los puede llamar así. Es decir, los juicios posibles, necesarios e imposibles. Esta clasificación de las categorías del entendimiento estructuran de manera sintáctica, es decir, le dan orden a nuestros juicios. En cambio, las categorías de la razón tienen que ver con el pensar, pero no estructuran nuestros juicios. Simplemente son la base de nuestro pensar especulativo. ¿Por qué se llama categorías puras o conceptos puros de la razón? Porque son ideas que no tienen un asidero, una correspondencia posible con la experiencia. Por ejemplo, la idea de Dios. Yo puedo decir que Dios es infinitamente bueno o que Dios es infinitamente malo. No hay forma empírica de decidirlo. Bueno, volvamos entonces a nuestra cuestión de la estética trascendental. Dice así, bueno, las verdaderas están marcadas o resaltadas con verde. El tiempo es la forma de nuestro estado interno. ¿Qué significa esto? Nuestra vida, nuestra existencia es un sucederse. Pero ¿cómo evaluar esa sucesión? No evaluarla en términos numéricos, sino cómo darnos cuenta, cómo ser conscientes de esa sucesión, si no es precisamente a través del tiempo. Hasta tal punto es para nuestra sensibilidad indispensable el tiempo, hasta tal punto que si yo me abstraigo del tiempo, cosa que no puedo hacer, perdería noción de mi propio acontecer, de mi propia existencia. Pensemos en una fotografía. Pensemos en esta fotografía o esta slide que estoy compartiendo. Bueno, se trata de un texto, está fijo ahí. No tiene una evolución. La escritura, cuando se inventó, le ha dado a la humanidad la sensación de que puede ponerse por encima del tiempo. Porque el texto escrito es una forma de fijar en el tiempo un momento específico, no hay suceder. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a leer? Cuando empezamos a leer, comienza el tiempo a funcionar. Y Perdón, avanza. incluso en el momento de escribir.
Vos para escribir necesitas, o sea, tenés una concepción de que transcurre tiempo. No es posible escribir sin tiempo. Correcto. Pero además esto, Sandra, a ver cómo lo puedo explicar. Cuando vos escribís, hay movimiento, porque el texto todavía no está escrito. En cambio, cuando quedó escrito, como la fotografía, cuando se congela la imagen, el tiempo sigue transcurriendo, pero la imagen da la sensación, por eso decimos se congeló, de que el tiempo dejó de transcurrir. Bueno, Claro. por eso la forma de nuestro estado interno quiere decir cómo se organiza el proceso de nuestra existencia y del resto del universo, consiste justamente en establecer un momento presente en relación con uno anterior y en vistas de uno futuro. Ese es el suceder. Otra cuestión que puede agregarse al estado interno del tiempo es la simultaneidad. Mientras yo estoy hablando, bueno, no lo puedo hacer al mismo tiempo exacto, porque no puedo tomar agua y explicar a la vez. Bueno, vamos a la segunda. El tiempo es la forma universal de toda intuición humana. Sí, evidentemente. ¿Por qué? Porque si es la forma de nuestro estado interno, no podríamos pensar que para unos el tiempo es un transcurrir del pasado hacia el futuro y para otros sería otra cosa. Hay algunos relatos fantásticos que trabajan con esta idea, gente que está situada en otra dimensión del tiempo, por ejemplo en la simultaneidad. La figura del Dios eterno e intemporal, de alguna forma, ilustra esa, digamos, posibilidad. Son cosas que podemos pensar. Por ejemplo, puedo pensar una vaca con plumas, no sé, un pez que habla, lo puedo pensar. Pero que lo pueda concebir no quiere decir que pueda existir o que pueda ir mucho más allá. Es cuando yo pienso en la intemporalidad. ¿Por qué son falsas estas tres? Los objetos del mundo son espaciales en sí mismos. Bueno, porque los objetos del mundo son incognoscibles y por lo tanto en sí mismos no sabemos si son espaciales o no. El tiempo y el espacio son cosas en sí. No, no son cosas en sí, son intuiciones. El tiempo y el espacio no son propiedades y relaciones de las cosas en sí. Acá lo marqué mal. Está como falso, pero es verdadero. El tiempo y el espacio no son propiedades. Lo cual es verdad, que no son propiedades. O sea que este habría que marcarlo con verde. Voy a ver si lo puedo hacer. No, no lo puedo hacer. Mientras está abierto, no. Bueno. El espacio y el tiempo no son conceptos. Esta es verdadera. El espacio y el tiempo no son a posteriori. No, porque son intuiciones a priori. El espacio y el tiempo son independientes de la experiencia. Bueno, esta es verdadera porque justamente son a priori, son independientes de la experiencia. La experiencia supone el espacio como condición propia, correcto. Si no tuviéramos lo mismo que nos pasa con el tiempo, si no tuviéramos una idea de lo que es arriba, abajo, a izquierda, derecha, adelante y atrás, si no tuviéramos esa impronta, nuestras sensaciones serían caóticas. Y la última es, podemos pensar un objeto sin espacio. No, no puedo. Si pienso un objeto, tengo que pensarlo en términos espaciales. Cuando se refiere a un objeto, se refiere obviamente a un objeto sensible, no a un objeto ideal, como por ejemplo el número. El número no requiere de espacio, pero los objetos sí.
Y después dice, no podemos pensar un espacio sin objetos. Sí, eso es un juego de palabras. Puedo pensar un espacio sin objetos. Pero no puedo pensar un objeto sin su configuración, y, digamos, superior e inferior, trasera, delantera, izquierda o derecha. Miguel, perdón, a mí me queda una duda ahí, porque uno podría, a ver, pensar en el objeto requiere necesariamente pensar en la imagen del objeto, porque yo podría pensar en la función, en lo que para mí representa, en la idea de objeto. Y en ese caso no necesitaría el espacio. Claro, pero si vos pensás, no, ahí tenemos una cuestión de ambigüedad de la palabra pensar. Vos lo que estás haciendo es imaginándote. Correcto. Con tu ejemplo. Yo me imagino Caperucita Roja vestida de verde. Bueno, no hay ningún problema. Pero eso es una actividad del pensar, sí, pero no es una actividad del pensar a la que se refiere Kant. Bien. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en una canasta, Sí. en realidad, ¿en qué pensamos? En cierta disposición de los materiales. O sea, contextualizada tendría que ser. El pensamiento requiere un contexto para Kant. No tanto como un contexto, pero sí una disposición espacial del objeto. Bien. En este sentido de la palabra pensar. Sí, entiendo. ¿Viste cuando hay gente que te extraña y te dice, yo siempre te pienso? Eso es extrañar. No quiere decir que no piense, pero no es el pensar específico al que se refiere. Sería al revés. Kant se refiere al pensar en general y vos con tu ejemplo y yo con el mío me refiero a formas de pensar específicas. Bien. Que tienen un sinónimo, como por ejemplo fantasear, imaginar, extrañar. En cambio, en el otro caso, en el caso de Kant, no tiene sinónimo. Es el pensar en general. Bueno, correcto. Tenemos en el pensar empírico la distinción entre lo posible, lo real o lo necesario. Lo posible es lo que puede darse. Lo real es lo que está dado. Y lo necesario es lo que no puede no darse. Por ejemplo, es posible que una persona tenga 10 hijos. Ahora, no es real que yo tenga 10 hijos. Ahora, es necesario, por ejemplo, que el agua sea incolora, inodora e insípida. Eso es necesario, no puede ser de otra forma. Si tiene olor, deja de ser agua. Si tiene color, puede ser mate cocido o lo que sea, o vino. Y si tiene un sabor, es cualquier cosa menos agua. No es necesario que el agua sea líquida, porque el agua puede tener 3 estados. Lo que no puede es dejar de ser incolora, inodora, insípida. Eso sería un juicio necesario. Vamos a ver estos ejemplos. Están marcados con verde los necesarios. 1 litro equivale a la centésima parte de un hectolitro. No hay forma de que sea de otra forma. Es decir, no hay posibilidad de que sea de otra forma. Miguel, ¿y eso por qué no es real? Porque no podría ser de otra forma. Lo real es lo que está dado, pero podría ser de otra forma. Bien. Tiene una vueltita más, digamos. Podría ser de otra forma. Lo real es esto, ¿sí? Esta botella que ves acá. Sí. ¿Es posible que esté llena? Sí. Sí. Bueno, en este momento no está llena, eso no es real. Ahora, que la botella sea un vaso, ¿es posible? No. Entonces, la botella tiene que ser una botella. Eso es necesario. ¿Te confundí más? Sí. No, a ver, yo entendí lo real por lo que está dado. Entonces, ¿el litro equivale a eso o equivale a eso? No hay otra posibilidad. Para mí,
yo lo veía como real, como necesario, y no, como posible no, porque es real. Pero real y necesario, las dos cosas me parecía. Ok, pero vamos a reservar el concepto de real a lo que, siendo de una forma, podría ser de otra. Ahí está. Bien. Necesario es lo que, sea o no real, no podría ser de otra forma. Sí. Los niños sobreprotegidos se convierten en adultos inseguros. Bueno, esto es posible. No sabemos si es real. Porque se refiere a un universo que nosotros no podemos controlar. Las líneas telefónicas se enlazan mediante conexionado por cable. Esto es real. Pero no es necesario, porque hay otras formas de conexionado que no es por cable, sino por enlace de microondas. ¿Se va entendiendo un poquito? El Instituto 10 tiene su sede en Belgrano y Moreno, de Tandil. ¿Es real esto? ¿Es necesario? No, porque podría estar en otro lado. ¿Por qué no es posible? No digo que no sea posible. Lo que digo es que, además de posible, es real. Digamos que lo real sería superador de lo posible. Sí, sería una instancia más, ¿ok? Una Ajá. instancia más. Los hijos de los mismos padres son hermanos entre sí. No podría ser de otra forma. Por eso es necesario. En 2050, nos faltan un poquito menos de 30 años, la población mundial será de tantos miles de millones de habitantes. Bueno, puede ser, es posible. Un motor diésel requiere gasoil como combustible. Justamente, es necesario porque el motor diésel significa que funciona con gasoil. El alimento es indispensable para la salud y estabilidad de los seres vivos. Esto no es posible, es real. Me van a decir, ¿por qué no es necesario? Porque la necesidad es de carácter lógico y esto es de carácter empírico. Bueno, terminamos con esta y vamos a compartir la de Hegel. Bueno, vamos a compartir. Se está viendo, ¿no? La de Hegel. Dice Hegel y su filosofía. No, se ve que compartiste pantalla, pero todavía no se ve eso. ¿Ahora? Ahora sí, Miguel. Ok, bueno. Bueno, Hegel es un filósofo muy importante del siglo XIX. Él muere en 1831. Kant había muerto en 1804. Sin embargo, tuvieron, aunque en distintas universidades, tuvieron a su cargo materias de filosofía más o menos en el mismo momento.
Lo que pasa es que Kant ya era un hombre grande que había nacido en 1724. ¿De dónde viene la idea de lo absoluto? Hay dos dificultades fundamentales que tanto Hume como Kant habían apuntado. Las cosas o las sustancias no explican del todo el funcionamiento del pensamiento. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar en la botella, pero inmediatamente, de manera, podríamos decir, automática, espontánea, se me cruzan otras cosas. Por ejemplo, el líquido. Por ejemplo, el beber. Por ejemplo, la sed. Y a partir de ahí puedo hacer las relaciones, puedo establecer las relaciones que me vayan saliendo. Lo importante en todos estos casos es que la realidad en la que vivimos no consta de entidades aisladas como los conceptos nos pueden hacer creer. El concepto de botella, el concepto de lapicero, etc. Vivimos en una realidad que se compone fundamentalmente de relaciones. Y estas relaciones forman un conjunto. Y en ese conjunto encontramos lo absoluto. No en las sustancias o cosas separadas, sino en lo que vamos a ver ahora como la relacionalidad. Es decir, lo que hace constituir a las sustancias no es ni su forma ni su materia, sino el tipo de vínculo que traban entre sí las sustancias. Cuando pensamos, por ejemplo, en el yo, no como concepto psicológico, sino en mí, digamos, en el yo que soy. Puedo sentirme tentado a pensar en términos absolutamente individuales, pero yo soy el lenguaje que hablo, y ese lenguaje no lo inventé yo. Yo soy el cariño que recibo, y ese cariño me lo dan los otros, o el odio, no importa el polo afectivo que consideremos, si el positivo o el negativo, pero lo que me dan, me lo dan. Lo recibo y soy porque recibo y soy porque doy. No se enganchen porque este ejemplo parece medio místico. A lo que apunta Hegel es algo, digamos, todavía un poco más elevado que lo místico, que es lo absoluto. No dice Hegel que lo podemos pensar en términos absolutos, absolutamente todo. Lo que dice es que el pensar añora, necesita lo absoluto. No nos satisfacemos con entender lo que es una botella en sí misma. No tiene sentido eso. Cuando los chicos... Miguel, Sí. cuando decís absoluto, ¿qué tengo que entender por absoluto? ¿El todo, lo acabado? ¿A qué te referís? No lo acabado, pero sí el todo, la totalidad. Bien. Pero no lo acabado porque justamente esta totalidad es dinámica, Sí, no es estática. claro. Pensemos en Precisamente. términos de la historia. La historia nunca se termina. Vos podés terminar un episodio de la historia. Por ejemplo, hoy, qué lástima, se murió el perro. Bueno, buscaremos otra mascota o la lloraremos a partir de ahora, pero la historia sigue. Hasta tal punto la historia sigue que el espíritu individual, es decir, lo que nosotros llamamos el yo, sucumbe
pero el espíritu colectivo no sucumbe. La cultura, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos enseñando a un autor que murió hace casi 200 años. Es más, que escribió esto que vamos a ver ahora hace 200 años. Fíjense hasta qué punto la labor relacional del pensamiento genera, vamos a decir, eternidad. No lo es, pero bueno, vamos a decir, larga temporalidad. Entonces, lo absoluto no son las sustancias, sino la relacionalidad donde tiene o que genera una totalidad. El relacionismo, podríamos decir, un punto de vista favorable a la relacionalidad, niega que las cosas o sustancias sean reales fuera de sus relaciones recíprocas y gracias a estas relaciones. Quiero decir, ¿esta botella es fantasía? No, no es fantasía. Pero esta botella yo no la puedo pensar al margen, por ejemplo, de esta clase, donde ha tenido el valor pedagógico de ofrecerse de ejemplo, o de ser ofrecida como ejemplo. Es muy temprano para hablar de estos temas, pero como yo soy un enganchado y estoy en mi casa, me parece que estoy solo. Háganme todas las preguntas que quieran, por favor, ya que tenemos la clase sincrónica. Si no, la voy a colgar la clase, mejor dicho, la voy a subir a la plataforma cuando esté grabada y esperaré sus comentarios una vez que lean el texto de Carpio o que escuchen estas clases. Bueno. Lo que pasa es que mientras vos vas explicando y nosotros te vamos preguntando, es más fácil, porque vos vas poniendo ejemplos, uno entiende mejor. Yo te agradezco la clase sincrónica, Miguel. Sí, bueno, si quieren seguimos con clases sincrónicas. Yo ya les expliqué que para mí es lo mismo. Lo que pasa es que yo sé que esta hora es una hora complicada para la filosofía en general, aunque fuera una clase presencial. Bueno, espero que haya quedado claro el tema de la relacionalidad. Ahora vamos a hablar de un tipo particular de relacionalidad, que es la relacionalidad dialéctica. Para Hegel, la relacionalidad dialéctica está constituida por tres momentos, que son el de la afirmación, el de la negación y el de la negación de la negación. Podríamos llamar al tercer momento superación de la negación, pero es lo mismo. ¿Por qué es dialéctica? Porque viene del diálogo. ¿Y quiénes dialogan? O mejor dicho, el sentido etimológico de la palabra diálogo es el discurso que circula. No es el discurso muerto o estático, sino es el discurso que fluye. ¿Y qué encuentra en su fluir el discurso? La contradicción. No me refiero a la contradicción elemental. Por ejemplo, si yo digo que esto es rojo, no puedo decir que es negro. No se trata de esa contradicción. Estos son los juicios que analiza Kant. Lo que hemos llamado el juicio asertórico, el juicio apodíctico, etc. No es eso. Para Kant, ocuparse de eso era fundamental. No que era relevante, sino era la base de lo que sería su planteo general. Pero Hegel, que es unos años más joven que Kant, considera que esto es una perogrullada. Es decir, es una preocupación de menor cuantía. Lo que importa, va a decir Hegel, ya sabemos que si digo que es rojo y después digo que es verde es una contradicción. Lo que importa es cómo se va configurando la historia a partir de sus sucesivos conflictos. No se trata de contradicciones lógicas, sino de contradicciones en el sentido histórico del término.
en el sentido conflictivo del término. Todos tenemos conflictos, de mayor o menor envergadura, con mayores o peores consecuencias psicológicas o físicas. Un conflicto armado termina en muertes. Ahora, ¿cómo termina el conflicto de la historia? Generando imperios o destruyéndolos, generando repúblicas o eliminándolas. Por eso la filosofía no es preocuparse solo por las condiciones de posibilidad del conocimiento, de eso se ocupó Kant. ¿En qué medida, esta sería la pregunta, la historia avanza hacia una superación de sus contradicciones? Bueno, la respuesta la tenemos 200 años después de que Hegel la formulara. Avanza con retrocesos, es decir, avanza contradictoriamente. Eso es la dialéctica. El fluir del discurso que implica la superación de los conflictos, probablemente con conflictos nuevos. O superando definitivamente algunos conflictos. Ayer en Tandil hubo 0 casos positivos de COVID. Estamos entrando en la etapa en que ya se terminó el COVID, en Tandil por lo menos. Ojalá. Bueno, esa es la historia. Hace, no sé, 2 meses teníamos cientos de casos reportados. Hoy tenemos 0 casos. Todo lo que posee sentido porque es de índole relacional. La botella en sí misma no significa nada. Este momento, esta coyuntura de la historia, no significa nada. Hay que verla en su proyección. Gracias a su relación con otras realidades o con otros pensamientos. Para Kant, ustedes recuerdan, lo explicamos al comienzo de esta clase, está la sensibilidad, el entendimiento y la razón pura, digamos. Hegel, utilizando las mismas palabras, descarta la sensibilidad del estudio de la filosofía. Eso ya lo había trabajado Kant y no era necesario. Y se iba a distinguir con otras nociones, pero con las mismas palabras, las dos funciones de la inteligencia, que son el entendimiento y la razón. El entendimiento procede mediante separación o análisis. Su operación es abstracta y unilateral. Es lo que me permite distinguir la virome roja de la virome negra, la botella de la virome, etc. Pero la razón es esa actividad creativa que pone de relieve el momento negativo de aquello de que se trata. Por ejemplo, esta virome es negra, perdón, es roja, pero no me sirve para firmar cheques, no me sirve para completar actas, porque en su condición, el color rojo no está destinada a determinadas prácticas. La razón es puramente especulativa. Trata de ver, no en lo que son las cosas, sino en lo que no son, el sentido profundo del ser de las cosas. No es buscarle la quinta pata al gato, sino es buscar el aspecto negativo que da sentido al ser positivo de las cosas. Miguel, eso sería como buscarle la vuelta para tener una mejor comprensión
Porque entiendo lo que es y al buscar lo que no es, puedo delimitar mejor el ser. Una cuestión así sería. Totalmente así es. Pero no es que yo lo hago, podemos decir, como ejercicio. Lo hago inevitablemente. Pensar Claro. consiste en deslindar una cosa de la otra buscando las relaciones que puede haber entre las cosas que estoy considerando. Acá tenemos la mejor definición. El pensar especulativo capta los momentos opuestos en su unidad. Es lo que me permite rescatar a partir del color rojo de la virome todo un orden administrativo que impide o que prohíbe el uso del color rojo. El pensar especulativo capta los momentos opuestos en su unidad como conocimiento mediante conceptos concretos, por oposición a la reflexión, que procede por medio de conceptos abstractos. Fíjense que concretos los puse entre comillas. Sobre esto vamos a hablar ahora mismo. Concretos no quiere decir lo que significa para nuestro sentido ordinario. Para nosotros algo concreto es algo tangible, que podemos tocar, que podemos identificar, que podemos separar. Para el relacionismo dialéctico, para Hegel, lo abstracto es lo que está separado de la totalidad. Y lo concreto es lo que está en plena relación con los distintos elementos, con las distintas cosas con las que establece relaciones. Abstracto es algo separado. Por ejemplo, vamos a considerar en abstracto este repasador. Bueno, solo podemos considerar su color, su tamaño, etc. La textura del género con el que está hecho, etc. Pero si yo quiero entender algo, lo tengo que entender en forma concreta. Bueno, pero ¿qué hace este repasador acá? Bueno, lo que pasa es que como tomo mate se me cae siempre, entonces necesito algo para secar, porque ahí está, listo. Ya diste razón, no de cómo está configurado esto, sino de para qué sirve, en función de qué está en este lugar. Perdón, Miguel, sería como decir, bueno, a ver, este repasador es un repasador de toalla que yo lo uso para, no sé, limpiar lo que se me ensucia sobre la mesa, lo que fuere, pero a la vez pienso, no es de seda, no me podría hacer un vestido, no podría envolver a un bebé porque es más áspero y podría lastimarlo. Entonces, como que voy afinando la idea de repasador. No, justamente, la idea no es el repasador, sino la idea es el repasador en la totalidad. ¿Ok? El repasador, ¿qué hace el repasador acá? ¿O por qué el repasador no se usa como pañuelo o como prenda de vestir? Como ves, no estás viendo el repasador, sino que estás viendo el conjunto de relaciones posibles en las que interviene el repasador. Perdón, cuando yo te decía, puedo entender mejor la idea de repasador, me refería exactamente a eso, a entender también para lo que no me sirve. Entonces, al poder definir para lo que no me sirve, yo tengo una idea más acabada de las funciones, de cómo está compuesto, de que hay cuestiones que no voy a poder hacer con eso porque no me las permite. Entonces, mi idea de repasador tiene que ver con lo que sí puede y también con lo que no puede o con aquello para lo cual no fue pensado y no hay forma de que lo pueda utilizar. Pero no sé si me estoy explicando. Correctamente, y está bien. Yo lo que agregaría es, vos estás pensando el repasador en su forma concreta, no en su forma abstracta. Y una pregunta, El eso es lo que, repasador, sí, Lourdes. eso es lo que se refiere, lo que dijo Sandra es cuando se refiere a fuerza de la negación, porque no me había quedado. Exactamente, claro. Fíjate esta, el repasador en su forma abstracta es
nada más que dar cuenta de lo que es en sí mismo. El relacionismo dialéctico nos hace pensar en lo que es en función de lo que no es. En términos, ahora se usa la palabra holístico, que viene del inglés, que significa la totalidad o la globalidad. Bueno, Hegel se adelantó a este planteo. Vamos a verlo en este diagrama, que espero que sea útil. A veces los diagramas son útiles y a veces complican. Bueno, no estamos graficando una acción física externa. No estamos graficando una actividad deliberada. Estamos viendo cómo funciona el pensamiento dialéctico. El pensamiento dialéctico parte de una tesis o afirmación, identificado en el globo A. Ese es el momento de la afirmación o la posición inicial. Pero toda afirmación encuentra en la dialéctica, en el diálogo, en el devenir, en el decurso, una negación, que es la posición contraria. A eso corresponde, o mejor dicho, esto corresponde al momento de la negación. Y finalmente tenemos el momento de la negación, que en alemán se dice Aufhebung o superación. Lo que pasa es que literalmente significa superación en alemán, pero en español superación nos hace pensar en otra cosa. Nos hace pensar en una superación definitiva. Bueno, superé el COVID. Bueno, sí, pero no es ese tipo de superación. Por eso lo mejor es llamarlo negación de la negación. Que no es volver al punto de partida, sino llegar a un nuevo punto de partida, a un nuevo punto, no volver, sino llegar a un punto nuevo. Bueno, la operación entre A y B es la de oposición, pero también la de conjugación o composición, se articula. Es como cuando vos, por ejemplo, vos decís algo, yo te pregunto y vos me decís, no, mirá, eso no es así, y me das un montón de cuestiones más y yo llego a otra idea final a partir de lo que vos me dijiste. Sí, pero tomalo como ejemplo lo que acabas de decir. No como que este gráfico intenta representar lo que vos dijiste. Representa algo cuyo ejemplo se puede encontrar en lo que vos decís. Ah, está bien. Está bien, no, está bien, sí, sí. Pero es algo, es como decir, No es universal, es un la gente ejemplo. pone algo en la cabeza. ¿Qué se pone? Bueno, una boina. Y una gorra, bueno, una gorra también. Bueno, y un sombrero, bueno, y un sombrero también. Y un pañuelo, bueno, también. Es decir, Claro. No es universal, es un ejemplo. esto sería lo que pasa en la cabeza. Tu ejemplo sería algo que sería una boina, digamos. Claro, sí, 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 entendí. No es únicamente una boina lo que la gente se pone en la cabeza. Bueno, son las 9. Terminamos 9:30, ¿les parece? Sí, Miguel, dale. Llegamos a esta conclusión. La realidad es un conjunto de relaciones dialécticas. Cualquier pensamiento del sentido común nos haría creer que la realidad es un conjunto de cosas. Bueno, es cierto que hay cosas. Por ejemplo, está la biblioteca y están los libros. Y está la pared donde se apoya la biblioteca. Y está la casa donde está esa pared. Y está el barrio donde está esa casa. Y está la ciudad donde está ese barrio. Y así podemos ir subiendo. Para el sentido común, da la sensación de que estamos enumerando cosas.
Pero en la realidad profunda, esas cosas tienen sentido por las relaciones que vemos entre ellas. Yo no dije, tenemos libros y tenemos colchas y tenemos trigo y tenemos un tenedor. Ahí no le encontraríamos el sentido tan rápidamente como a la secuencia lógica que acabo de trazar. Libro, biblioteca, pared, casa. Disculpa, Miguel. Perdón. Entonces, sin una relación no sería racional el sentido que estamos pensando. Preguntámoslo de nuevo porque se perdió un poco el audio. Que sin una relación no sería racional el sentido que estamos pensando. Sin una relación no sería posible o no tendría sentido. La respuesta que te puedo dar en este momento de la clase es esta. Todo lo racional es real. Todo lo racional es real. Y todo lo real es racional. No podemos pensar lógicamente, sino en términos de relaciones. Si nos quedamos en términos de cosas sin relaciones, en cosas abstractas, nuestro pensamiento sería muy defectuoso o imposible. Sería tan defectuoso que sería imposible. No quiero abundar en ejemplos, porque los ejemplos a veces opacan la explicación. Pero pensemos en términos de libro, biblioteca, pared, casa, barrio, ciudad, etc. Tiene sentido porque nuestra manera de ver el mundo le otorga sentido a ese tipo de relaciones. Cuando intenté con el delirio, libro, colcha, trigo, tenedor, no es que no tenga ninguna relación, la tiene, pero hay que ponerse a buscarla. Y seguro que se la vamos a encontrar. Lo que pasa es que nuestro pensamiento educado, tenemos varios años de escolaridad, estamos en una institución educativa, nuestro pensamiento está profundamente disciplinado por esta relación lógica. Intentá seguir esta relación lógica con un niño de 8 años. Probablemente no la entienda. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido ingresado a la civilización, en el sentido pleno de la palabra. A lo mejor sí, aprendió a no meterse el dedo en la nariz, a limpiarse con la servilleta después de comer, pero todavía no aprendió a pensar en los términos concretos de nuestro pensamiento. Yo sé que Piaget lo llama pensamiento abstracto y algún psicólogo también. Utilicemos la jerga de Hegel, ¿sí? Abstracto es lo que está separado de la totalidad, concreto es lo que tiene sentido dentro de la totalidad. Pensemos qué puede pasar con un fragmento de esta clase subido a YouTube. Bueno, el que la sintonice sin ser de nuestra comunidad no entendería absolutamente nada. O trataría de relacionar lo que ve con lo que conoce. Y se imaginaría que es una clase, etc. Pero no podría entender el sentido profundo de estas explicaciones, primero porque está sacado de contexto. Y segundo, porque no pertenece a este orden civilizatorio que es nuestra clase. Bueno, la estructura misma de la realidad es dialéctica, porque la realidad está integrada por oposiciones y por tensiones. Las tensiones obviamente se dan entre las cosas diferentes. Atención, no me refiero a cosas totalmente diferentes. Puede ser una tensión entre objetos que son diferentes, uno es negro, otro es azul, simplemente porque son objetos distintos. Cada oposición requiere un tercer momento, que establece la conciliación
o la Versöhnung entre los dos opuestos. Conciliación en castellano, yo por eso lo pongo en alemán, porque conciliación en español parece como que se amigaran. En cambio, Versöhnung en alemán viene a ser como que empiezan a articular, como la sinfonía, digamos. No sé, las cuerdas y los metales suenan distintos, pero los pones a sonar juntos y consuenan. Bueno, el conocimiento es un aspecto de la realidad. Acá se complica la cosa. No solo tenés la mirada objetiva o externa del sujeto, sino que aparte el propio sujeto modifica la realidad, porque es parte de esas relaciones. Esto hace que la dialéctica también sea un método, que es el método del conocimiento filosófico. O sea, no solo describe Hegel cómo se piensa en general, sino que además propone que el pensamiento filosófico específico también proceda de esta manera dialéctica. Esto es, manteniendo la atención sobre los objetos que forman parte de una totalidad. Vamos a entrar en una... Esto es más simple, pero es para que nos entendamos. Hay tres tipos de totalidad. Las sumativas, que son simplemente agregados de partes. Por ejemplo, el montón de lápices que está acá, en el lapicero. Un montón de granos de trigo. Ahí la particularidad está en que yo puedo cambiar un grano por otro. Le puedo sacar algunos granos y no dejaría de ser un montón de granos de trigo. Bueno, esa totalidad, la mera acumulación de cosas, no es a lo que se refiere Hegel. En cambio están las estructurales, donde cada parte desempeña un papel determinado que da sentido a la totalidad y que depende de la totalidad. Acá tenemos otro tipo de totalidad. Hay dos clases, digamos. Las totalidades mecánicas, donde cada pieza, por supuesto, funciona dentro de la totalidad, pero es anterior a la totalidad. Pensemos en las partes de un motor. En la fábrica de automóviles hay una ensambladora que reúne, articula e instala en una estructura superior, que es la totalidad, cada una de las piezas previamente fabricadas. Pero lo más interesante es el tipo de totalidad orgánica. A eso se refiere Hegel cuando piensa fundamentalmente en la sociedad, donde lo primero es la totalidad, donde cada parte desempeña, por supuesto, un papel, pero la parte se crea dentro, o se inventa, o se desarrolla dentro de la totalidad. Esto se llama organismo. Ahí cuando dice lo primero es la totalidad, se refiere a lo principal. Ese primero es la prioridad. Lo primero en el orden del tiempo, no de la jerarquía, sino porque evidentemente un auto es más que la suma de sus partes. Sí. Pero cuando vos te referís a la sociedad, por ejemplo... Es la sociedad la que funda a las partes que la constituyen. Ajá.
Uno puede decir, no, pero si no hay personas no hay sociedad. No, puede haber personas y puede haber una suma, una totalidad sumativa. ¿Qué son las grandes ciudades? Y un agregado de personas. Vos no sabés quiénes son los que viven, los que trabajan, los que roban, los que cuidan. Pero en la sociedad, no en la ciudad, en la sociedad, la integración, por ejemplo, del Estado, históricamente se generó a partir de un número determinado de conflictos. Sin embargo, la estructura del Estado es anterior a la aparición de los ciudadanos. No de los ciudadanos que fundaron el Estado, esto sería un contrasentido. De los ciudadanos que hoy reconocen a este Estado como la máxima autoridad social. Bueno, ahora volvemos a lo abstracto y lo concreto. Esto ya lo hemos explicado, pero lo volvemos a refrescar. Una cosa en sí misma es abstracta. Una palabra fuera del idioma del que se constituye como miembro, la palabra no significa nada. Definimos lo abstracto como lo incompleto, lo unilateral, lo contradictorio. Frente a eso tenemos lo concreto. Lo concreto es la verdad de algo, es decir, su realidad plena. Lo que es en realidad lo es solo en su referencia a la totalidad. Volvamos al ejemplo del idioma. ¿Qué significa la palabra pan? Bueno, cuando el diccionario intenta darnos la definición de la palabra pan, nos da una serie de acepciones. Por supuesto, el pan es la parte externa de un sándwich, es lo que fabrica el panadero, pero también el pan es el alimento indispensable en la vida de la gente. El pan es el sustento que uno se gana trabajando. Fíjense cuántas acepciones distintas. Por eso, la definición intenta ser lo más concreta posible. Porque lo verdadero es el todo, nunca la parte. Para Kant, esto se lo han discutido a Kant, perdón, a Hegel, se lo han discutido. Yo, como les digo, en general prefiero mostrar no las críticas que ha merecido lo que estamos viendo, sino mostrar con la mayor claridad posible para que lo entiendan. Si no les cierra, puede ser culpa mía o puede ser culpa del tema. Porque ningún filósofo llegó al final de su carrera satisfaciendo todos sus objetivos. Hegel tampoco. A veces el mismo entusiasmo de los profesores nos hace plantear que los contenidos que estamos viendo son deslumbrantes e inapelables. Bueno, lo hacemos por una necesidad pedagógica, pero no porque sea cierto eso. Otra distinción muy clara, muy fácil, el ser en sí y el ser para sí. El ser en sí, como la cosa en sí de Kant, es el momento más abstracto de toda existencia. Cuando no se han manifestado sus contradicciones y no ha alcanzado todavía su verdadera realidad. En el lenguaje de todos los días decimos, en sí esto es un desastre. En realidad lo que queremos decir es, enfatizo que esto es malo. Pero no puedo hacer un juicio de valor sin ponerlo dentro de una totalidad, dentro de una jerarquía de valores.
Lo que está diciendo el concepto del ser en sí es que nuestro entendimiento, en algún momento de nuestro discurrir, atraviesa la zona en la cual pretende considerar las cosas por lo que son en sí mismas. Esa pretensión no es incorrecta, pero es totalmente insuficiente. Porque lo que cada cosa es, lo manifiesta, y lo manifiesta ante alguien. El ser de algo es su manifestación, es lo que se nos aparece. Lo que algo es no consiste en estar encapsulado en sí mismo, el modo de ser de la sustancia, sino que su ser es salir de sí, es mostrarse, es entrar en relaciones. Ese es el ser para sí, que es el aparecer ante otro. Por eso es para sí. El en sí, encapsulado en sí mismo. El para sí es cómo se manifiesta. Como ven, es otra explicación que no coincide totalmente con la explicación del noumeno, la cosa en sí, y el fenómeno. Pero guarda un parecido notorio. El ser en sí es la cosa aislada, abstracta. Y el ser para sí es la manifestación del ser ante otro. Ese otro, en general, es el pensamiento, o el sujeto humano, o el yo, etc. El pensamiento consiste en pasar del ser en sí al ser para sí. Es decir, en arrancar a la cosa de su abstracción y traerla a su relación dentro de la totalidad. Se ha intentado ejemplificar este pasaje de Hegel con la idea de la semilla, que en su propio desarrollo deja de ser semilla para realizar su verdadero ser en el árbol y sus frutos. ¿Cuál es la dificultad de este ejemplo? Que la semilla lo hace de manera ciega, sin darse cuenta. Cumple su destino sin tomar decisiones que la lleven a ser lo que quiere ser o lo que no quiere ser. El pensamiento dialéctico, en cambio, consiste en arrancar a las cosas de su ser en sí, traerlas a su manifestación, comprenderlas, fundamentalmente traerlas, pero esto lo hace conscientemente. Lo hace conscientemente. La semilla lo hace inconscientemente. Sí. Perdón, ¿esto sería lo que pasa con una persona y su educación, por ejemplo? No, me cuesta llevarlo a algo concreto para poder entender la idea. A ver, una persona es persona, pero a través del conocimiento puede formarse, educarse y transformarse en algo diferente que puede estar al servicio de los otros. No sé, ponele, vos antes de ser profesor o después de ser profesor. Pero no sé si pasa por ahí, no estoy entendiendo algo o no lo puedo poner en ejemplo. No, lo estás entendiendo y el ejemplo es como el caso de la boina. Tu ejemplo le queda chico a este concepto. Por eso no lo contradice, pero no lo contradice, pero no lo agota suficientemente. No lo comprende suficientemente. A ver,
Dame algún ejemplo como para poder guardar la idea, porque si no, me parece que me estoy quedando con las cosas Sí, sí, sí. como, no sé. Siempre estamos caracterizando al pensamiento, no al filosófico, sino al pensamiento espontáneo. ¿Sí? Sí, Cuando nosotros pensamos, lo que hacemos es tratar de ver cómo encaja determinada cosa en una totalidad. ¿Qué hace este repasador en el escritorio? ¿Sí? En sí mismo esto es un repasador, pero en el contexto de su uso, de su materialidad, en ese contexto tiene un sentido. Ese sentido es la manifestación del ser en sí como ser para sí. Aparece ante otro. está bien. ¿Sí? Sí, Estamos. tendría que pensar cómo ponerlo en palabras, pero sí, te entiendo lo que me estás planteando. No es considerar el objeto solamente por lo que el objeto es, sino con todo lo que trae aparejado, de alguna manera. Claro, yo, digamos, hace de cuenta que bajé de un plato volador Sí, o que tuve una CB. Y digo, ahí veo una imagen tuya que es un fantasma, esa tela que cuelga. Vos decís, no, eso es una cortina. ¿Y qué es la cortina? Bueno, para que la luz se difunda, no entre directamente, para que no te vean de afuera. Cuando vos me decís cómo funciona el ser en sí de esa tela, en el contexto que yo estoy viendo, me estás, digamos, trayendo a la conciencia el ser para sí de eso, de la cortina. y ahí está lo relacional, Es que no hay forma de hacerlo si no es claro. relacionalmente. Es lo que se expresa en el capítulo 10, de que para pasar en ser en sí a para sí, no solo la cosa se tiene que manifestar, sino que vos también la tenés que pensar. Claro, exactamente. Bien. Todo esto es una tarea, hoy la podemos llamar así, es una tarea virtual. Tiene efectos prácticos, pero no ocurre en el mundo exterior, ocurre en nuestro intelecto. Es decir, no perdamos de vista que nosotros lo que estamos haciendo es una descripción, un análisis del pensamiento, no de la acción. Con estas dos palabras, conciencia y espíritu, en alemán se dice Geist, G-E-I-S-T, Geist. Se llama conciencia o espíritu a lo que tiene la propiedad de aparecer ante sí mismo. El único objeto conocido que es al mismo tiempo en sí y para sí es nuestra facultad de pensar, es nuestra conciencia o nuestro espíritu. Por ejemplo, las cosas están siempre en su en sí. Es el espíritu el que las pone dentro de una totalidad. La cortina que vemos ahí en la ventana de Sandra, alguien la puso y entró a funcionar como un instrumento decorativo, como un instrumento funcional, etcétera, etcétera, dentro de esa totalidad que es la habitación donde está Sandra en este momento. ¿Estamos de acuerdo? Voy a dar una más, Perdón, Miguel, esto me lleva a pensar que es imposible conocer el ser en sí de las cosas. No podemos ver el ser en sí de las cosas, solo podemos imaginarlo, pensarlo, pero las cosas son en sí, para uno, la percepción que uno tiene. Bueno, te voy a hacer una pequeña corrección, un pequeño señalamiento. El ser en sí del repasador sí lo estamos viendo. Es lo que yo les puedo mostrar a través de la cámara. Ajá, Pero si yo no les explico, no claro. les cuento,
¿para qué está este repasador acá? A ustedes no les llamaría la atención o no comprenderían qué hace esto en este contexto. Y entonces, si eso es así, el ser para sí dependería del sujeto. Cada uno podría tener una... Exactamente. No, cada uno no, pero porque justamente no te olvides que nosotros somos partes de una totalidad que nos engendró. Claro, serían como convenciones lo que lo rodean. O no, no sé. No son convenciones para Hegel, son algo más que convenciones. Es la fuerza, por ejemplo, de la ley. Nosotros no podemos llamar con el nombre que se nos ocurra cualquier cosa. Yo no puedo decir que esta regla es un lápiz. No, está bien. A ver, no lo puedo decir fácticamente, sí lo puedo decir. No lo puedo decir lógicamente. Porque van a decir, este tipo se volvió loco. Está bien, lo que pasa es que te digo por qué te dije eso, porque yo pensé, vos tenés algo de toalla arriba de tu mesa y una podría pensar que es una toalla, otra podría pensar que es un repasador y otro podría pensar que es, no sé, un pañuelo que vos usás, un abrigo, no sé. Sí. O sea, el ser, por eso yo te decía, el ser en sí no lo podemos ver, porque cada uno le da un significado y al darle un significado, entonces aparece el ser para sí. Lo pensé así, por ahí está mal, pero a eso me refería. No son cuestiones visibles el ser en sí, son cuestiones inteligibles. Ajá. Desde un punto de vista, todas las cosas, conocidas o no conocidas, son como son. Pero para la civilización humana, para el espíritu universal, cuentan aquellas cosas que el espíritu les ha dado sentido. No me refiero al espíritu individual, No, me refiero claro. al espíritu civilizatorio, para que nos entendamos. Por eso yo te decía convenciones. Entiendo por qué está mal, pero por eso yo te decía convenciones. Todos le damos un significado a algo en función de, no sé. Pero no en función de convenciones, porque yo estoy Claro. obligado. Puede ser que sea arbitraria la asignación, Está bien. pero una vez que está asignado, ya no depende de una convención. Yo estoy obligado a hacerlo. Ajá. Es decir, el nombre de la calle donde vivo pudo haber sido arbitrario, pero ahora yo no puedo decirle al remisero, llévame a la calle Cristóbal Colón, aunque yo viva en la calle de Ayacucho, porque yo vivo en la calle de Ayacucho. No nos podríamos coordinar si queremos saltarnos esas convenciones. Hay convenciones que son más saltables que otras. Justamente las crisis de género, de identidad de género, derivan de una forma abusiva de considerar la genitalidad como suficiente para distinguir los géneros, y sabemos que no es así. No me quiero meter con esos temas porque son más complicados todavía. Bueno, ¿qué les parece si la dejamos acá? En el ser en sí y el ser para sí. Bueno, Miguel, gracias. Si están de acuerdo, yo dejo de grabar ahora y nos vemos la semana que viene a esta hora. Miguel, las tengo 8. una pregunta. Del capítulo 9, ¿hay que leer las 3 secciones o hasta dónde?